Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, y seguimos con más Ecosistema por 25. Carlos, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Primero, ¿te imaginabas que íbamos a hablar de 25 años? Vos sos de los que fundaron las bases de nuestra, si querés, industria ecosistema. Son esas tuberías a través de lo que es el software. Pero ¿te imaginabas ahí cuando empezaste a escuchar de este boom de las .com y demás en el 99, que íbamos a estar hablando de 25 años de economía digital y que la economía digital y los jugadores que nacieron en estas economías, estilo Mercado Libre, Nubank y demás, iban a ser los players que no borraran del mapa porque siguen siendo jugadores importantes, pero que tomaron un rol mucho más protagónico, porque hoy ves las 10 empresas más que tienen un market cap más grande del mundo, y las que eran clásicas, que eran, viste, IBM, Oracle y demás, a nivel de tecnología, siguen siendo muy importantes, porque Adobe, IBM, Salesforce, todas esas son jugadores do pero fueron desbancadas en lo que es el protagonismo, Microsoft mismo, por otros jugadores como Google, como Meta, como Amazon, como, viste, Alibaba, Pindown, Mercado Libre, Nubank mismo, que en menos de 10 años es el banco más importante de Latinoamérica. Sí, la verdad que al principio sorprendió. Yo soy de una generación incluso anterior de las PCs. Yo vengo de los mainframe, con lo cual en esa época... Vas a tener que explicar qué es un mainframe, porque van a decir, lo bueno que está inteligencia artificial que le pone, ¿qué dijo Carlos? ¿Viste? Usa en Commerce Society, entra en Commerce Society y dijo, ¿qué es un mainframe? No, lo interesante es que eran las computadoras que utilizaban las grandes empresas, porque sí, eran costosísimas. No, y aparte, antes de eso estaban las tarjetas perforadas, ¿no? Claro, las Hollerith. Sí. Y en esa época la computación y la tecnología era de élite. No, pero ahí vamos a empezar. Pero primero, ¿no te lo imaginabas? ¿Por qué hago el hilo de eso? Sí. Porque en ese momento se pensaba que la computación iba a ser de élite y no nos imaginábamos que se iba a socializar como sucedió con el advenimiento de las PCs y todo eso. Sí, con las PC, ¿no? Las PCs, claro, exactamente. Con lo cual, cuando se empezó a socializar y empezó a venir, yo soy un tecnólogo devenido en emprendedor, luego empresario, ahí sí se nos expandió, digamos, el ámbito de imaginación y creer sin duda que el futuro iba a ser altamente porque eso tengamos en cuenta, cuando uno habla de tecnologías disruptivas, no fue solamente Internet una tecnología disruptiva. Yo creo que el tema del hardware, como hardware, que se popularizó a través del hardware, la computadora, si queremos, empecemos con Apple, con la Macintosh, con toda esa evolución que fue. Tu Commodore, tu primera... Eso fue revolucionario. Y estamos hablando, yo empecé con la Spectrum 32K de memoria, que usabas un cassette, que hoy le decís un cassette y la gente tiene que googlear o decirle a ChatGPT qué es un cassette, ¿no? Pero se cargaba en cassette con el ruidito, ¿te acordás? Como si fuera ¿te acordás el módem, ¿no? El módem que era como el auto fantástico que tenía las conexiones dial-up y todas esas cuestiones. Fibra, o sea, par de cobre, fibra óptica, toda la evolución, ¿no? Sí, había mucha... Cable módem primero, después fibra óptica. Mucha imaginación, y es un poco, como conversábamos antes, le podemos hablar nosotros un poco desde el latín de la informática para llegar después a todo lo nuevo la base lingüística. Algo así. De hecho, mi primer trabajo fue de programador assembler, con lo cual era todo de muy bajo nivel y me ayudaba a entender cuál era, digamos, la lógica de las computadoras. Bueno, ¿y cómo nació el Carlos digital? No el Carlos tecnológico, vamos a ver, porque el tuyo es antes, el pre-digital. Claro, yo estudiaba ingeniería civil, tengo formación en ingeniería. ¿Dónde? En línea de tiempo. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y saliste en qué año? ¿En qué década? Y en la década del 80. 80. Sí, comienzo de los 80. Pero me cambié a la carrera de sistemas. O sea, yo terminé la carrera de ingeniería, pero en sistemas. Y en ese momento no había, digamos, tanta difusión de la informática, y los trabajos estaban relacionados a máquinas muy grandes, con lo cual éramos pocos los que teníamos acceso a ese tipo de trabajo. ¿Vos te diste cuenta
Y que ahora estoy cayendo, ¿no? Mirá, Sí, mirá sí. lo que voy a hacer como dato histórico. Esto A es un ver. dato histórico. Para Argentina, el nombre Carlos es un nombre que no sé si cabalísticamente tuvo que ver mucho con muchos Quijotes, o te diría que más que Quijotes, el mío Cid, ¿viste? Es el Cid Sí, campeador, sí, muchos sí. Cid, porque antes fueron más potentes que Quijote, Sí, sí, fueron los Cid campeador, los Carlos, sí. fueron los Cid campeador de nuestra industria. No, de hecho, yo me desarrollé, digamos, en la línea. Yo trabajaba de administrador de base de datos en la aduana, fui project manager en Gillette, dirigí el área de tecnología de lo que era antes del ANSES, que era CASFEC. Y Por eso te justamente estoy cuando diciendo, ¿no? apareció un Carlos que hizo una desregulación económica, Sí. y yo sentí que tenía un techo tecnológico, empezamos a ver la oportunidad de desarrollo individual, personal o profesional, porque esa desregulación económica nos trajo mucha más competencia, la desregulación de las comunicaciones, Sí. empezamos a tener redes de valor agregado más temprano incluso que otros países de Latinoamérica, Sí, eso nos pasó. Y la desregulación del mercado petrolero que llevó a las estaciones de gasolina a competir no por precio, sino por servicio, asociando las tiendas de conveniencia al lado. Exacto. Y eso configuró un Eso área de oportunidad. reconvirtió la cadena de valor al consumidor final, ¿no? Como de Sí. estos ciclos, si lo vamos a, entramos en lo que es comercio minorista, el supermercadismo, el centro comercial, claro. Y después vino Internet a ponerle otra reconversión más a la cadena de valor. Absolutamente. Los 90 que estaban marcados por Internet, sí, y por la web, impulsaron muchísimo más lo que fue la promoción de la venta en gran escala. Yo hablaba de la desregulación económica porque yo armé una compañía dedicada a tecnología aplicada al retail, sí, y definimos 3 unidades de negocio, una de grandes superficies. Pero ahí empezó el Carlos Piloto emprendedor. Sí. Carlos Piloto Tech. Emprendedor. ¿Ah? Y con esa formación ingenieril de querer producir software. Bueno, vos sabés que esto es un homenaje, vengo con estos cascos dando vuelta. Oficialmente te nombramos el Ayrton Senna del software, ¿no? Porque tenemos los Ayrton Senna del Digital Commerce y están los Ayrton Senna del software. Y este libro vivo, es un homenaje a todos los que nos hicieron llegar hasta donde estamos, porque si estamos donde estamos es porque hay muchos Carlos, muchos pilotos que nos permitieron a nosotros evolucionar, surfear los tsunamis que se fueron dando. Y en estos tsunamis, que vas a ver que en el primer capítulo, que te lo voy a compartir ahora para que tengas, estamos en Ciudad de México, el fin de semana lo escuchás tranquilito, con audiolibro, tomando sol, está bueno, con una buen tequila, es una hora nada más de audiolibro, que te cuenta, y hago una analogía, que son los movimientos tectónicos, ¿no? Esos movimientos tectónicos que de repente empiezan, no terminan, siguen moviendo, y en algún momento, en alguna geografía, en algún mercado, empiezan a chocarse y generan grandes movimientos en lo que es la cadena de valor, que traen después un tsunami, porque lo impactan en el consumidor. Esa es la analogía que hago con todos estos momentum, estos 25 momentum, que son los 25 capítulos del libro. ¿Cuáles son para vos, desde el punto de vista de esa visión tuya que es de las tuberías, del software, del desarrollo, cuáles fueron en tu historia, en lo que venís viviendo, en toda esta trayectoria, kilometraje recorrido, cuáles fueron los 3 momentos que realmente vos dijiste, estos fueron, que no son relacionados con el digital únicamente, ¿no? Pero que potenciaron el digital, si querés, pero que fueron momentos bisagra, aceleradores, anabólicos? Bueno, recién te mencioné uno que es ajeno a la tecnología, pero que impactó fuertemente. Desregulación. La desregulación económica. Eso fue un acelerador brutal de todo. Escúchame, ¿sabes qué, Carlos? Que en uno de los capítulos del libro habla del tema de incentivos y regulación. Desde el punto de vista más de, en el caso nuestro, del día sin IVA, de cómo la ley de software, de cómo a través de promover, en el caso de Uruguay, cuando hicieron todo el tema de si querés, el plan Ceibal y todo lo que es el acceso a Internet, la zona franca, el hecho de, vos sabías que en Uruguay tuvieron una bancarización masiva, que fue porque tuvieron un problema, que era un problema de seguridad. Las estaciones de servicio, que venías hablando de estaciones de servicio, las estaciones de servicios las robaban de noche, porque manejaban todo efectivo.
Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no se cobra más, a partir de las 8 de la noche tenés que usar tarjeta de crédito. ¿Y te acordás que en Uruguay fue uno de los primeros que podías pagar el taxi con tarjeta de crédito? ¿Te acordás que fue algo, era distinto, que no vos lo veías raro? No existía Uber, no existía nada de eso, y vos en Uruguay podías pagar el taxi con tarjeta de crédito. Que por ahí lo veías en Estados Unidos, lo veías en Europa, pero no lo veías tanto en Latinoamérica. Y ejemplos como, no sé, Pix en Brasil, que revolucionó el incentivo. Pero, ¿cómo lo ves en el tema? Porque ustedes con la CESI hicieron en Argentina un movimiento que fue, después un efecto cascada, pero fueron los pioneros. Creo que Costa Rica fue otro que estuvo en ese camino, en promover lo que es la exportación de software, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión lo tuvimos por el año 2001, donde nos agrupamos muchos, esa anécdota me gusta, está buena. Productores de software y de servicios, y armamos una movida bastante fuerte donde entendimos que las políticas activas que necesitamos, con las que nos acompañen los gobiernos en ese momento, las teníamos que generar nosotros. Y a partir de eso tuvimos la iniciativa de... ¿Lo llamamos autorregulación o promover regulación? No, en realidad es favorecer el desarrollo de las tecnologías en los países de origen, que era lo que nos estaba faltando a nosotros para impulsar decididamente la industria del software. Conseguimos en aquel momento que se declara industria al software y luego promociones a esa industria que en realidad, siendo de capital humano intensivo, lo que necesitamos en aquel momento para apalancar es que nos favorezcan con el tema de cargas sociales y demás, lo cual generaba un doble compromiso. ¿No? Sí, derramaba. Nosotros debíamos exportar software, debíamos cumplir con normas de calidad, o sea, teníamos que invertir en investigación y desarrollo, y todo eso apalancó la industria, que tuvo un crecimiento exponencial, como bueno, Carlos Palotti, lo escuchaste, los indicadores. Por eso te digo los Carlos, ¿no? Espectaculares indicadores, y bueno, y es bastante copartícipe de todo esto que te estoy mencionando. Eso para mí déjame que nombre otro de los Carlos. Nosotros tenemos el que fue el primer presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Carlos Tomasino, que también fue otro de los pioneros. Yo siempre digo una anécdota que cuenta Carlos, que va a estar también en estos Ecosistema por 25, que por él pasaron todos los ingenieros de sistema de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Todas las 30 y pico de generaciones pasaron. Él empezó como ingeniero de sistemas y fue ayudante de cátedra, docente, decano, etcétera, etcétera. Yo antes mencionabas que donde viste puntos de inflexión. Lo otro que yo mencionaba antes, relacionado, fíjate el disparador de la desregulación económica, la desregulación de las comunicaciones llevaron a que nosotros más temprano que otros países de Latinoamérica tuvimos redes de valor agregado. Ahí se desarrollaron con mucha fuerza los e-commerce y los .com. Todo lo que fue el cable módem, ¿te acordás el tema de la fibra óptica? Claro. En el 99-2000 hubo un boom ¿te acordás que en ciertas zonas, también que estuvo geolocalizado, en las grandes ciudades, después se empezó a hablar de los nodos, viste, de conectividad, pero tenías cable módem. Tenías conexión dedicada, de 1 mega, pero tenías conexión dedicada. Tal cual. Bueno, nosotros fuimos de los primeros que pudimos hacer gateways de pago integrados al sistema de venta, porque estaban las redes de valor agregado, ya estaban instauradas. Y eso favoreció mucho. Ahí me nombraste 2 momentos, ¿no? ¿Cuál sería el tercero? Yo creo que la movilidad. La movilidad que vino más o menos a partir de los 2000 fue de muy fuerte impulso. En ese momento también se favoreció mucho para nosotros el teletrabajo, lo que nos obligó como desafío de constructores de software a tener buenas arquitecturas para poder desacoplar partes para que sean atendidas desde distintos estamentos en distintas ubicaciones geográficas. Lo que vemos hoy como natural, los orígenes, que fue muy discutido, porque te acuerdas que hablamos de ley de teletrabajo, que las ART, que no consideraban a las personas, que el tema in itinere, o sea, los accidentes, cuándo empezaba y cuándo terminaba la jornada laboral, cuando estás en teletrabajo. Hoy casi no se discute mucho de eso, ya es nativo. Es que lo mismo que el concepto del comercio colaborativo, o la industria colaborativa. Antes de la pandemia,
los modelos Uber, los modelos Rappi, los modelos eran totalmente prohibidos, porque en muchos países se prohibieron. Gracias a ellos no la pasamos tan mal durante la pandemia. Y si parafraseando a Uber, nosotros uberizamos la industria con el software as a service. Sí. Porque, contame un poquito eso, porque para mí ese es un momentum que pocos hablan, porque no lo vivieron, pero ¿te acuerdas lo que fue? Que creo que fue 2005, si la memoria no me falla, que implementé mi primer WordPress. Es más, si lo quieren ver, mi primer WordPress es mi blog personal, que fue redonline.com. Esa fue mi primera implementación de WordPress. La segunda, implementé Oscomer, Magento, todo lo que había de open source. La segunda, en ese momento no estaba Magento, era Oscomer, creo. Y la segunda fue Online Opera Club, ¿no? Porque aparte mi mujer tiene un sitio, es melómana, le canta la ópera, y a partir de ese momento dije, bueno, quería saber cómo funcionaba, y realmente increíble, ese CMS al día de hoy sigue siendo increíble. Ese concepto de software libre, ¿no? De open source. Sí. Después viene la ASP, el software as a service, que eso cambió totalmente. Es como si fuera el mouse y la interfase gráfica. Porque a mí otro cambio grande fue pasar del código a la interfase gráfica. Y ahora, si te descuidas, volvimos al código. O empezamos. Ahora, en vez que hacer comandos, el dir, el ex, ¿qué era el ex? El run, ¿te acordás? Todos los comandos que teníamos que tener, ahora va a ser promptear. Tal cual. Bueno, ya estamos hablando de la inteligencia artificial, donde se va a desarrollar la disciplina del que sea mejor prompteador. Sí. Programador, en vez que programador, prompteador. O sea, aquel que le dé las instrucciones de la forma más adecuada a la inteligencia artificial para tener los mejores resultados. Pero ¿cómo viviste esa época del open source? ¿No? Porque fue un cambio, ¿no? De la licencia a otro modelo de negocios. El cambio para nosotros tenía un racional económico que a nosotros nos atraía mucho, y era que, como digo, en una industria de capital humano intensivo, nuestro egreso era recurrente. Teníamos que emparejar a tener ingresos recurrentes también. El modelo nuestro de licencia, de cargo de única vez y demás, no servía a esta realidad económica. No, y aparte hay un concepto que es importante. Antes y hasta el día de hoy, porque eso no se cambió, lo que es una licencia, lo que es el software, se amortiza en 5 años. ¿Tá? Hoy es casi lógico, no hay un racional que uno diga que vos puedas amortizar la inversión que haces hoy en tecnología, que te sirva en 5 años, porque no es que la amortice, que te sirva en 5 años, o sea, que te sirva en 2, ya lo discutiría si no evoluciona. Es inadmisible. Y después el tema de CAPEX, que eso me gustaría que lo toquemos, porque creo que vos lo viviste y si nosotros lo vivimos. El CAPEX Karma, ¿qué pasaba? Uno podía hacerse inversiones millonarias porque la amortizabas en 5 años. Hoy no podés, entonces fuiste al OPEX, ¿no? Ahora es OPEX definitivamente, y en cierta forma esto de uberizar tiene que ver con que impulsar al cliente a que pague por el uso, que pague por el consumo que hace de ese software que se transformó en un servicio, porque en definitiva el cliente, el usuario final, no compra un software, compra una solución o quiere resolver un problema. No importa el contenido. Sí, me gustó del software, esa analogía. ¿No? Nadie me lo había planteado así en las entrevistas, que es bueno, porque de la misma manera que vos, a través de los canales digitales, querés satisfacer la demanda de un producto o un servicio, no importa si es on u off, es la experiencia de compra lo que estás buscando. En el tema del software, vos lo que querés acceder es a la solución que te trae ese software. No importa si viene con un CD que lo instalás o viene de la nube o accedes vía inteligencia artificial. Hoy hablamos de comercio unificado. ¿Pero por qué? Porque en realidad el cliente se había dado cuenta que el omnicanal, el multicanal, era de cada pueblo un paisano distinto. O sea, eran distintas aplicaciones de distintos canales de venta que no se hablaban tanto entre sí y donde él tenía que estar como firmándose cada vez de una manera diferente, y eso ya no lo quería más. Entonces nos dimos cuenta todos, los arquitectos de software que teníamos atrás, que había que hacer un backend común, ¿no es cierto?, para que el resultado final no es el comercio unificado, es la experiencia de compra del cliente, que le dé lo mismo por dónde entra y por dónde termina su transacción. De la misma manera que tenemos omnicanalidad, o sea, el consumidor es omnicanal, en lo que son herramientas y recursos a nivel de software también es omnicanal, ¿no? Y cada vez va siendo más ubicuo, no importa dónde, ni cuándo, ni cómo, lo que quiere es acceder a la solución. Definitivamente. Y ya viste que con la inteligencia artificial
nos apoyamos para poder entender mucho mejor el comportamiento y esos algoritmos ayuden a promover, a proponerle al cliente ofertas más asertivas, más relacionadas a los intereses, ¿no? Todo un desafío también. Bueno, y para ir cerrando, si tenés que resumir en una frase lo que hemos vivido en estos, no te diría los 25 años, en tu recorrido, en ese kilometraje que has tenido hasta ahora, desde ese primer momento que saliste de la universidad a hoy, ¿cómo lo definirías en una frase que te salga así, sin pensarla mucho, del estómago, del corazón? Se me ocurre como 20, pero a ver. Evolución exponencial, disruptiva y sin límites. ¿Y qué más? Fascinante y desafiante. Yo te voy a hacer algo que me pusiste de piel de gallina. Está emocionante lo que dijiste, pero te voy a hacer más provocador todavía. A ver. Porque a veces lo pienso, ¿no? ¿Cómo hicimos para mantenernos cuerdos con tantos cambios? Porque la resiliencia que hemos vivido, en el caso tuyo con Assembler, ¿viste? Porque estamos hablando que es el código de Hammurabi, bueno, es eso más o menos. Por eso, pero lo peor de todo es que no es que empezó con el código de Hammurabi y vino inteligencia artificial. En el medio, tuviste como los pasitos de bebé, fuiste el incorporador de tecnología a nivel de programación por todos los lenguajes. Sí. ¿Cómo hiciste cómo hicimos, porque todos vivimos eso, qué capacidad que tiene el cerebro humano para no explotar? Porque la verdad que pasamos esto es como ni siquiera de la radio al televisor blanco y negro a lo que tenemos hoy, ¿no? Es un cambio, ha sido yo creo que es disruptivo, ¿no? Disfrutar del cambio. Mira, hay un libro de un neurocientífico que habla justamente del cambio y lo sano que es cambiar. Sí. Yo creo que nos acostumbramos a eso. Pero cómo los cambios hemos vivido en la misma generación. O sea, nosotros lo hemos vivido en la misma piel, ¿no? O sea, ha cambiado de piel, hemos cambiado de piel, pero estamos en el mismo cuerpo, vivimos todos estos cambios. Creo que somos desarraigados analógicos que nos volvimos digitales. Está bueno eso. Bueno, Carlos, nuevamente un homenaje. Gracias por acompañarnos en todo este journey, este viaje. Y si les pareció interesante esta entrevista para iLíderes por 25, para este ecosistema por 25, vean los otros capítulos que tenemos. Son más de 150 entrevistas que tenemos con los Carlos, ¿no? Con los pilotos de los Ayrton Senna en los distintos verticales, desde Digital Commerce hasta las tuberías, el software que nos ha permitido estar hasta acá. Así que los invito a seguir y a leer todos los capítulos recuerden, Génesis, que es genesisfuturo.digital, es el sitio, www.genesisfuturo.digital, donde pueden bajar todos los capítulos, pueden verlo en las dimensiones, no solamente en la posibilidad de escucharlo a través de Spotify y las distintas plataformas, sino leerlo a nivel gráfico y la dimensión multimedial de poder acceder, porque van a ver que yo cuento en tercera persona, pero en primera persona está esta entrevista con Carlos, que cuenta estas anécdotas, y pueden hacer doble clic después a la entrevista completa. Porque uno dice, bueno, está la cita y el análisis de la cita, pero después tenés el doble clic, la dimensión multimedial, le llamo yo, de poder ir a profundizarlo, y a su vez la inteligencia artificial, porque tiene Commerce Society, tiene el libro, tiene todas estas entrevistas, para poder relacionar los conceptos tuyos con los conceptos de otras personas, de otros entrevistados que desarrollaron lo mismo de otra manera. Así que aprovechenlo y disfruten de este ecosistema por 25, de este génesis de un futuro digital para entender el pasado, para dominar el presente y poder estar preparados para el futuro. Y seguimos con más ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.